hermano Juan Bautista Muñoz. Amén. Nombre de Dios y de testimonio. En realidad es una respuesta para un video que hace unos días, digamos meses, vimos en las redes de la empoderada, amén, empoderada, que habla y habló al mundo a favor del recasamiento. Y queremos no atacarla porque no tenemos tal costumbre. Nosotros somos claros y queremos enseñar. No por ella, por el daño que ha hecho este video a nivel mundial. Y las personas que luego de eso, que la siguen, han optado por recasarse. Te dejamos este video y esperamos que te sea de mucha bendición. Y quiero decirle a la empoderada, no tenemos nada personal contra ti. Nada tenemos en tu contra ni en contra de tu matrimonio. Puedes recasarte 1 y 1000 veces y ser feliz con tu matrimonio y en tu vida. Lo que no vamos a tolerar y lo que no vamos a permitir es que tú enseñes a otro que eso no es nada. Si te puedes perder tú, te irás tú sola. Pero si enseñas a otro que no es nada, también ellos se van a perder. Debes pensar en eso y en la salud de ellos. Te queremos enseñar este video y esperamos que te sea de bendición. Antes de atacar, sepa que el que te va a dar este estudio es un varón que quisiera que los que predican recasamiento tengan la razón, ya que lleva muchos años solo por el abandono de su esposa. Por lo tanto, no es buscando excusa, porque eso no es una excusa para defender. Es buscando la salvación del alma. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión alcanzó justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Recásense todos los que quieran, pero no le digan a otro que no es nada. Lo dejo con ustedes, con nuestro hermano maestro Juan. Él lo dirá mejor que yo. Saludos todos. Queremos saludarles en este día, ya que estamos aquí para tratar un tema de mucha importancia, pero además sumamente delicado, ya que se trata sobre el matrimonio, casamiento y recasamiento. O sea, ¿es posible bíblicamente el recasamiento? Vamos a tratar de responder esa pregunta. De hecho, vamos a responderla bíblicamente. Y queremos entrar de inmediato porque el tiempo que tenemos es bastante corto. No podemos abarcar todas sus dimensiones debido a eso, al tiempo que tenemos. Pero vamos a tratar de ser lo más específico posible. Que Dios Todopoderoso nos acompañe en este momento, nos ilumine y además toque el corazón de aquellos que van a ver este video y puedan ser convencidos. Sabemos que todos no son convencidos por muchas razones, pero como dice el libro de Daniel, los entendidos entenderán. Pues entramos de inmediato. Hubo un momento en que los fariseos se acercan a Jesús. Precisamente dice la palabra que para tentarle, eso está en el capítulo 19 de Mateo, para tentarle. Y ellos le preguntan a Jesús si es lícito, si es permisivo, si es posible abandonar a su mujer por cualquier causa. Jesús sabe que lo quieren engañar, pero yo estoy seguro que él agradeció la pregunta, porque aprovechó el momento para corregir cosas que Dios había permitido en el espacio de la ley mosaica, ¿verdad? Dice la palabra que por la dureza del corazón de los hombres, él había permitido el divorcio. Pero Jesús, cuando le hacen la pregunta, inmediatamente él responde y se dirige no a la ley, se va más atrás, se va al propio legislador del matrimonio, que es Dios, y le dice: ustedes no han leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y le dijo, por esto, estoy en 19.5, Mateo 19.5, y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Realmente el propósito de Dios es que el matrimonio sea eterno. La palabra eterno quiere decir mientras la gente viva, mientras los implicados en el matrimonio estén vivos. Para Dios eso es un tipo de eternidad, un tipo de eternidad humana. Cuando el hombre aguanta el matrimonio hasta que la muerte se separe, para Dios fue un matrimonio eterno, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios, siempre lo fue. Pero ustedes saben que Dios mismo no es que está legislando aquí en esta tierra con el matrimonio, sino que Dios lo hace, pero a través de los hombres. Y lo que cae en la mano de los hombres siempre pierde. Entonces los fariseos no se sienten del todo satisfechos, pensaron, bueno, aquí lo atrapamos. Y le dicen a Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús le contesta, por la dureza de vuestro corazón. O sea, por la dureza del corazón de ustedes. Así le contesta. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Y aclara Jesús ahí inmediatamente. No se quedó ahí. Él dijo, mas al principio no fue así. Antes de proseguir, quiero definir qué es dureza de corazón. Porque hay que definir eso para que usted pueda entender el por qué Dios tuvo que permitirlo. No era su voluntad, pero tuvo que permitirlo. Vamos a ver qué era dureza de corazón. La dureza de corazón es el hecho de que el hombre en el antiguo pacto no tenía la capacidad espiritual de sobrellevar la ley. ¿Por qué no tenía la capacidad de llevar a cabo la ley? El problema era que en el antiguo pacto el Espíritu Santo no estaba a disposición para la gente, es decir, del grueso del pueblo. Quienes recibían Espíritu Santo y de una manera esporádica, de una manera por momentos, eran los líderes. El Espíritu Santo venía, hacía lo que iba a hacer, el hombre inmediatamente se apartaba. El Espíritu Santo. Pero el grueso del pueblo no recibía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el antiguo pacto habitaba, dice, en columna de nube, en columna de fuego. ¿Verdad? Pero no dentro del corazón de la persona. Entonces esto hacía que el hombre no tuviera la fuerza suficiente para llevar a cabo los requerimientos de la ley. Por ejemplo, fíjense bien, hay una escritura, ustedes saben que la ley fue dada en 2 tablas de piedra. Esas tablas de piedra tipificaba el corazón de la persona, que era un corazón impenetrable. Así como la piedra no se puede penetrar, así era su corazón. Por eso habla de la dureza de su corazón. Ahora, para que usted esté claro, en ese respeto, vamos a leer algunos versos que se lo dicen más claro. Ezequiel 11:19, oiga que dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Lo vieron? Dice, quitaré el corazón de piedra. Pero además la primera parte del verso dice, y le daré un corazón y un espíritu nuevo. ¿Cuándo se lo daría? En el futuro, precisamente en Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo. Entonces la iglesia recibe Espíritu Santo y ahora sí tiene la capacidad de guardar cualquier tipo de ley que tenga que guardar. Pero en el caso de ellos tenían el corazón endurecido. Eso se le llama corazón, la dureza de corazón. Vamos a leer una última escritura en 2 Corintios 3:3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, dice, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Eso está en 2 Corintios 3:3. El nuevo pacto, el Evangelio de Cristo, trajo el Espíritu Santo y trajo un corazón dócil, un corazón de carne, no de piedra como el de ellos. Recuérdense que precisamente por la dureza de corazón, el pueblo no pudo entrar a la tierra prometida. Todos murieron durante 40 años dando vuelta en el desierto, ¿verdad? Excepto de Caleb y Josué. Y Josué es tipo, hace la tipología de Cristo, el cual sí pudo entrar a la tierra, al pueblo nuevo que nació, a la tierra prometida. No podemos seguir dando detalles porque el tiempo es corto, pero vamos a continuar. Entonces ya sabemos qué es la dureza de corazón. Entonces por eso
ellos, Jesús le dice, por la dureza de corazón, Dios tuvo que permitir no solo el que la persona se divorciara, sino soportar que el hombre tuviera más de una sola mujer, porque ellos no podían hacerlo de otra manera, ya que la ley o el Espíritu Santo no estaba dentro del corazón. Y la ley misma no estaba dentro del corazón de la gente, ya que la ley tenía que ser escrita, dice, entre los frontales, en la mano, tenían que llevarla escrita, en los portales de las puertas. Todo era exteriormente. Por eso dice en Deuteronomio 6, dice, esta ley que yo te mando hoy estará sobre, no dentro, sobre tu corazón. O sea, por fuera, ¿verdad? Espero que se haya entendido qué es la dureza de corazón. Vamos entonces a continuar. Luego que Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón, entonces Jesús procede a decir qué es lo que va ahora en el nuevo pacto. Moisés allí permitió carta de divorcio, pero ahora Jesús va a decir qué es lo que ahora prima, qué es lo que vale ahora. Entonces Jesús dice, y yo os digo, o sea, Moisés dijo aquello, pero ahora dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Verdad? Entonces, antes de explicar todo eso, los discípulos se pasman, se sienten sorprendidos, y por eso dicen ellos, en el verso 10 dice, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Por qué ustedes creen que los discípulos dijeron eso? Porque ahora Jesús cierra la brecha de Moisés. Ya no hay divorcio, dice Jesús. Dicen, ay, pero si así no conviene casarse. Entonces Jesús le contesta en el verso 11 y les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, eso viene de Dios. Sobrellevar un matrimonio y aguantar lo que hay que aguantar en un matrimonio, esa fuerza viene de Dios, ¿verdad? Luego Jesús procede a decirle, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y número 3, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y termina con esta frase, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Fíjense, el que sea capaz, que eso no es para todos. Ahora Jesús habla ahí de 3 eunucos. Yo quisiera explicarlo los 3, pero el tiempo es corto. El caso es que, vamos a hacerlo de una forma rápida. Primero, eunuco es el que nace así, sin deseo de mujer. No es que sea homosexual o algo parecido, sino que no tiene inclinación hacia las mujeres. Ese es el eunuco natural. Luego está el segundo eunuco. Este eunuco, dice, es hecho por los hombres. Los reyes tenían muchas mujeres en su harén. Entonces ellos ponían soldados para cuidar de esas mujeres y lo castraban, el miembro viril, para que asegurarse de que esos hombres no tuvieran intimidad con sus mujeres. Ese es el segundo eunuco. Estoy hablando rápido. Y el número 3 es el que me interesa. El número 3 es aquel que tiene que quedarse solo porque se le fue la mujer o se le fue el hombre. Entonces, como no hay divorcio, esa persona tiene que hacerse a sí mismo eunuco y quedarse sola, o esperar que Dios le traiga al compañero o a la compañera para poder realmente volverse a unir con esa persona. Pero si no regresa el compañero, entonces debe quedarse sola, porque no hay divorcio. La cláusula de Moisés queda cerrada. Ahora, vamos a ver de pronto cuál era el divorcio que Moisés permitía, y luego vamos a explicar qué es fornicación, porque sin eso usted no va a entender lo que estamos hablando. Primero vamos a ver cuál era el divorcio que Moisés practicaba, el que Dios le dio permiso a Moisés para practicar. Vamos a ver si lo encontramos por acá, porque está como un poco difícil la escritura. Esto está en Deuteronomio capítulo 4. Vamos a tener que buscarlo rápidamente acá en la Biblia. Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Estoy buscando en la escritura, no se me desesperen. Aquí está. Dice: cuando alguno tomare mujer, estoy en el verso 1, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre.
Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjese, aquí el verso empieza diciendo: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado alguna cosa indecente. Fíjense, lo primero es, aquí dice, cuando alguien tomare mujer. O sea, no está hablando de una mujer con la que él vive hace mucho tiempo, sino una señorita que él fue y la tomó para casarse. Luego que él llega a su habitáculo, a su habitación, a sus aposentos, y él descubre a la mujer, ¿verdad?, para la intimidad, él nota que en su cuerpo hay alguna cosa indecente. Entonces el hombre ni siquiera la toca. Se detiene y le dice: vístete de nuevo, y no la toca porque piensa devolverla. Ese es el divorcio. O sea, el hombre ni siquiera la tocó. Por esa razón ella puede irse y casarse con otro, porque ella no ha sido mancillada, ella no ha sido contaminada. Él no la tocó. Él vio alguna cosa indecente, que ahorita vamos a decir qué es esa cosa indecente. Entonces, él, como cuando usted va a una tienda y compra algo y usted lo destapa en la casa y ve que está mal, usted no lo usa, usted va y lo devuelve, pero sin usar. Por esa razón podía darle una carta de divorcio como una mujer que no fue usada, pero que no fue recibida por ese hombre, y ella puede ir y casarse con cualquiera otro, ¿verdad? Ya, es para que entiendan que no era que el divorcio se le permitía a gente que ya estaban casados de años, sino a las doncellas. No era, ya, eso se entendió claro, yo creo que yo fui claro ahí. Perfecto. Ahora vamos a ver qué es cosa indecente. Algunos piensan que era la virginidad, y no puede ser eso, porque la virginidad era castigada. Si una señorita, una mujer ya no era señorita, y el hombre que la tomaba descubría que no era señorita, terminaban apedreándola. Muerte a lapidación. O sea, no era devuelta, era muerta. Entonces no era la falta de virginidad. ¿Qué era la cosa indecente? Disculpen. La cosa indecente era, vamos a buscarlo por acá, era lo siguiente. En el antiguo pacto, para entender eso hay que entender esto, en el antiguo pacto la santidad era física, no implicaba el interior del ser. Vamos a darle algunos ejemplos. En el nuevo pacto todos sabemos que el templo de Dios es nuestro cuerpo, pero en el antiguo pacto no era el cuerpo, era un templo de piedra. En el antiguo pacto la santidad era física. Si usted amanecía mojado o con flujo de semen, o una mujer con menstruación, era declarada inmunda. Si tocaba una silla, esa silla era inmunda, ustedes lo saben, ¿verdad? Vamos a darle otro ejemplo. Cuando Dios le dijo a Moisés que le reúna el pueblo frente al monte Sinaí, porque Dios iba a bajar a dictarle la ley, noten que Moisés no le pidió al pueblo que ayunaran ni que oraran. Lo que le dijo fue: vaya y laven sus vestidos y no toquen mujer. ¿Se dan cuenta? Que era un asunto físico. Si la casa había lepra en las paredes, entonces la casa era declarada inmunda. Si la persona tenía lepra por fuera, era declarada inmunda, y había que hacer un rito para hasta declararla sana si sanaba. La santidad era física. En ese mismo sentido, entonces, la cosa indecente era un defecto físico que encontraban en la mujer. Y ese defecto físico está tipificado en el libro capítulo 21, versículos 17 al 21. Dice lo siguiente: con Israel, como una mujer, que Israel era la esposa de Dios. Entonces Dios, como era su esposa, no quería gente con defecto físico sirviéndole a él. Dice así: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto físico, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Dice: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, testículo, magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas a Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios.
¿Comprenden? Israel, como esposa de Dios, debía ser perfecta físicamente. Y asimismo la esposa de un hombre debía ser perfecta físicamente. A eso se refiere con cosas indecentes. ¿Cómo se llama? Indecente. Podía ser, por ejemplo, un flujo de sangre o algo parecido, pero un defecto físico. Ahora se entiende, ¿verdad? Entonces, por esa dureza de corazón, Dios tuvo que permitir eso a las vírgenes, no a una mujer que estaba hace mucho casada. ¿Ok? Seguimos entonces ahora, vamos a continuar ahora con qué es fornicación, que aquí está el corazón del asunto, porque por ese verso, por esa palabra, fornicación, es que se ha hecho todo el lío. Y la Biblia le va a decir a usted qué es fornicación y usted va a quedar convencido si escucha con cuidado. Yo no sé cuántos minutos van, pero estoy nervioso porque el tiempo no quiero pasar. Dice acá, Jesús dice entonces, en Mateo 19:9, dice, y yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer, a menos que sea por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Bien. Ahora, ¿qué es causa de fornicación? Primero hay que definir fornicación. ¿Qué es fornicación? A ustedes se les ha dicho en las iglesias que fornicación es todo tipo de relación fuera del matrimonio. Pero nunca le van a presentar un verso bíblico que respalde eso. No lo hay. No lo van a encontrar. Sin embargo, yo le voy a presentar los versos que definen la fornicación. Y para ello vamos a comenzar en el libro de estoy buscando, aquí está, Hebreos. Fornicación, óigame bien, fornicación no solo se relaciona con relaciones sexuales. Existen más de 10 tipos de fornicaciones. Y solo una de esas 10 permite el divorcio. Yo le voy a decir ahora cuál es, ¿verdad? En otro video explicaremos los diferentes tipos de fornicaciones. Pero ahora vamos a ver dice, vamos a Hebreos 12, 15 y 16. Dice así, mira bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Fíjense que en este verso a Esaú se le llama fornicario, porque vendió la comida, porque ustedes recuerdan el evento de Jacob y Esaú. Y a eso Dios le llama fornicación. ¿Por qué? De plano vemos que la fornicación entonces no es solo relaciones sexuales. Porque aquí Esaú y Jacob no tuvieron que ver con nada de eso. Entonces, ¿qué es fornicación? Primero vamos a averiguar por qué Dios le llama fornicación al problema entre Jacob y Esaú. Para ello vamos al capítulo 25 de Génesis, donde se dio el asunto. Y para ganar tiempo vamos a empezar leyendo desde el verso 31 al 33, donde está la parte que nos interesa. Y dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Fíjese la palabra, véndeme. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Dónde está la fornicación? La fornicación está en lo siguiente, fíjense bien. ¿Qué es la primogenitura? La primogenitura era un derecho con el cual poseía el primer nacido de toda familia de Israel. Había un decreto de Dios, un decreto, usted sabe que un decreto es algo que tiene fuerza de ley. Y el decreto decía, todo varón que abriere la matriz será llamado santo a Jehová. Era una persona que si moría el papá, era el que quedaba como jefe de la familia. Y de la herencia había que darle a él, solamente a él, la mitad. Y la otra mitad se repartía entre los hermanos. Pero el primer nacido heredaba más, ¿verdad? Entonces, ese decreto no se lo inventó Esaú, no se lo inventó Jacob, ni se lo inventó hombre alguno. Fue una ley de Dios. Pues Esaú nace con ese decreto encima de su cabeza. ¿Comprenden? Si no se lo inventó él, entonces él tenía que respetar eso. Con eso no se podía jugar. Pero él jugó con ello porque Jacob le dijo, júramelo en este día. Génesis 25:33. Jacob le dijo, júramelo en este día. Y dice, él le juró. Y vendió su primogenitura. La fornicación estuvo ahí, en que él colocó un juramento encima de un decreto que él tenía encima.
De ahí entonces deducimos que la fornicación es un pacto sobre otro pacto, un juramento sobre otro juramento, ¿verdad? Un convenio sobre un convenio que ya existe y que todavía tiene vigencia. Entonces, ese verso no es suficiente para que usted crea lo que yo estoy definiendo. Y por eso vamos a buscar otras escrituras a ver si es así como yo estoy diciendo. Vamos a Éxodo capítulo 34, verso 15. Dice así, Éxodo 34, 15 dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Vamos a dejarlo hasta ahí porque es suficiente para mí. Dice aquí que si el pueblo de Israel hace alianza con los moradores de la tierra, dice que fornicarán. ¿Y por qué fornicarán? Porque ya ese pueblo tiene una alianza con Dios. El pueblo de Israel tiene un pacto con Dios. Si encima de ese pacto hace otro pacto con otra alianza, con otra nación, dice fornicarán. No, mire, nada canta más claro de ahí. Eso está explicadito solo. ¿Me entiende? Si le falta poco, vamos ahora a Deuteronomio 31, 16 para cerrar esa parte. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres. Llegó la hora de Moisés morir. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos. Fornicarás tras los dioses ajenos. ¿Por qué dice que fornicará? Porque significa que teniendo un pacto con Dios, si se va con otros dioses, es bajo pacto. O sea, va a pactar con otros dioses. ¿Se entiende? De aquí se deduce que fornicación es colocar un pacto sobre un pacto todavía existente. ¿Entiende? Vamos a terminar el verso para que lo entiendan bien. Dice: fornicará tras otros dioses de la tierra a donde va, para estar en medio de ella. Y me dejará, mírelo ahí, e invalidará mi pacto. Ahí está claro. Invalidará mi pacto que he concertado con él. Más claro de ahí no canta un gallo. Eso es Deuteronomio 31, 16. Léalo tranquilo en su casa y compárelo. Entonces, podemos darle otros ejemplos. 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahí la palabra es fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Por qué fornicación? Porque este joven se casó con una mujer que era la mujer de su papá, aunque se habían divorciado, pero para Dios ellos no se habían divorciado. El joven viene, la toma y se casa con ella, y Pablo le llama a eso fornicación. Entonces, cuando Jesús dice en Mateo 19:9, a menos que sea por causa de fornicación, lo que está diciendo es, excepto o a menos que esa persona esté recasada. Eso es lo que Jesús dice. Jesús dice, y yo os digo, dice Jesús, vamos otra vez a Mateo 19:9, dice, y yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, salvo que esté recasado, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús lo que está diciendo es, si un hombre abandona a su mujer por cualquier cosa, adultera. Y alguien que se case con esa mujer, adultera también. O sea, que no se puede casar. ¿Se entiende? Yo creo que es claro. Ahora yo quiero darle a ustedes algunos ejemplos de matrimonio que bíblicamente tuvieron que separarse por causa de fornicación. Aquí es que viene lo grande ahora. Vamos a presentarle ejemplos, porque todo el que le habla a ustedes no le presenta ejemplos. Yo le voy a dar suficientes ejemplos para que ustedes aprendan que muchos matrimonios de la Biblia tuvieron, por eso que Jesús dijo, por causa de fornicación, tuvieron que divorciarse. Fornicación no es de que alguien se acostó con alguien o el compañero se acostó con... No. Es un recasamiento. Dice acá, vamos a ver. Vamos a darle algunos ejemplos. Vamos a ver dónde que estoy, caramba. No. Espérense, no se me desesperen. Aquí está. Dice acá, divorcio por fornicación. Según Mateo 19:9, ¿quiénes se pueden divorciar? Dice aquí, aquellos que están casados en fornicación. Por ejemplo, la samaritana. La samaritana le dijo a Jesús, yo no tengo marido. Eso está en Juan 4, 17 y 18. Juan 4, 17 y 18. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido,
porque 5 maridos ha tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Es decir, el que ella tenía en la actualidad tenía que dejarlo, porque no era su marido. ¿Por qué no era su marido? Porque ya ella era casada. Entonces, si ella se quería salvar, tenía que dejar ese hombre con el que vivía y regresar con el nuevo, con el primero que se casó, que es su primer esposo, si acaso él estaba dispuesto a recibirla. Si no, tenía ella que quedarse sola por causa del reino de los cielos. Ese es el primer ejemplo. Un segundo ejemplo, la gran ramera de Apocalipsis. Apocalipsis 17, 1 y 2 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado. Ya vemos que de plano el pecado que ella tiene es fornicación. Han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. ¿Por qué la llaman gran ramera y por qué la llaman fornicaria? Porque se supone que ella como iglesia, sabemos que la iglesia papita, ¿verdad? Ella como iglesia debería tener un solo esposo, que es Jehová. Pero ella no se conforma solo con Jehová, sino que va y hace pacto con los reyes de la tierra. ¿Entienden? ¿Qué debe hacer ella? Si ella quiere estar bien delante de Dios, debería ir y divorciarse, porque ella está viviendo en fornicación. Ella está casada en fornicación. Ahí tienen un segundo ejemplo. Vamos al tercero. El tercero tenemos a Herodes. No tengo la escritura aquí, pero ustedes lo conocen. Está en Mateo 14, del 1 al 3. A Juan el Bautista le mocha en la cabeza, porque él cada vez que tiene la oportunidad le dice a Herodes: mira, esa mujer con la que tú vives, que se llamaba Herodías, esa mujer con la que tú vives no te es lícito tenerla, porque esa mujer es de Felipe, tu hermano. Felipe y Herodías se habían divorciado, pero como Dios no reconoce divorcio, entonces Juan el Bautista le dice: esa mujer todavía es ajena, es de tu hermano Felipe, no te es lícito tenerla. Y por eso le cortan la cabeza más adelante a Juan el Bautista. Ahí tienen otro ejemplo de lo que es divorcio por fornicación. Vamos al otro, Israel. Israel tuvo muchas veces para arreglarse con Dios que divorciarse de los dioses ajenos con los cuales había pactado, porque estaba en fornicación. Mírenlo aquí, le leímos ahorita esta escritura, Éxodo 34:15, dice: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán. Y ella lo hizo muchas veces. Si quería estar bien con Dios, ¿qué debía hacer Israel? Esa mujer debía divorciarse de los dioses con los que se había recasado y entonces volver a su primer matrimonio, que era Dios. Y lo hizo muchas veces, pero otra vez volvió y era reincidente, ¿verdad? Ok, otro ejemplo, vamos a darle un último ejemplo. Podemos seguirle dando más, pero bueno, es suficiente. Aquí tenemos un caso súper especial. Tenemos el caso en el libro de Esdras. Cuando el pueblo regresa de la cautividad babilónica, cuando ellos estaban cautivos en Babilonia, se casaron con mujeres extranjeras. Y como leímos en Éxodo 34:15, estaba prohibido eso. Vamos a darle otra lecturita para que usted lo entienda. Dice: por tanto no hará alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. El 16, o tomando sus hijos, hija para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. O sea, estaba prohibido, porque era fornicación, si un hombre de Israel se casaba con una mujer de otra nación, excepto que esa mujer extranjera se judaizara, ¿verdad? Entonces aquí, en el tiempo de Babilonia, los israelitas se casaron con muchas mujeres extranjeras y regresaron a la tierra de Israel, cuando regresaron de la cautividad, con esas mujeres extranjeras. Y muchos de ellos ya tenían hijos con ellas. Y Esdras se levanta, el sacerdote Esdras se levanta y llora ante la presencia de Dios, porque el pueblo de la tierra no se ha apartado sinceramente de sus pecados. Y dice que en un día lluvioso comenzaron a llorar, y el pueblo se compungió, y llorando hizo voto, oiga como dice, Esdras 10, verso 2. Entonces respondió Secanía, hijo de Jehiel,
de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, o sea, según el consejo de Esdras, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, hagamos conforme a la ley. Ahora usted se va al verso 44 de ese mismo capítulo 10, oiga lo que dice. Todos estos tenían mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que había dado a luz hijos. Todas, o sea, fíjese, aún mujeres con sus hijos tuvieron que despedirla. Es duro el caso, ¿verdad? Para que ustedes observen, que a veces uno dice, oye, esa gente se va a tener que quedar sola. Es duro, pero fue duro aquí para ellos también. Tuvieron que despedir a sus mujeres con sus hijos. Óigame bien, ¿y sabe cuántas familias eran? Si usted cuenta, porque tiene el detalle ahí, habían unas 110 familias casadas. 110. Y todos tuvieron que despedir a las mujeres extranjeras porque estaban casados en fornicación. Entonces, eso es lo que Jesús quiso decir en Mateo 19:9, salvo por causa de fornicación, salvo que estén recasados. Estúdielo con tranquilidad. Ahora, encima de todo esto que yo he dicho, usted puede hacer lo que le dé la gana. Por eso Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. Usted puede hacer lo que le dé la gana, dice, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ahí para allá usted es el que sabe. No sé si hay otro detalle que pueda darle. Bueno, ¿qué pasa entonces con la persona que es abandonada y el compañero no regresa? Entonces la persona debe quedarse sola. Por eso dice que hay eunucos que por causa del reino de los cielos se hacen a sí mismos eunucos. Ahora, si esa persona regresa, según la Biblia, el deber del ofendido, del que fue engañado, porque supongamos que alguien le hizo fue infiel. Si esa persona se va, el deber cuando regresa, si regresa debidamente arrepentido, es perdonarla. Está prohibido que usted la rechace, bíblicamente, porque dice una escritura, de la misma manera que Cristo te perdonó, así hacedlo vosotros. Hay otra escritura que dice que si tú no perdonas, tampoco Dios te perdona. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Verdad? Entonces, la persona debe perdonarla. ¿Verdad? No sé cuántos minutos van. 35. Ok, perfecto, tengo tiempo. Excelente. Vamos a leerle una cuanta escritura sobre eso. El perdón. Aquí tenemos. Mateo 6:14 dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, cualquier ofensa, tampoco vuestro Padre os perdonará. También se puede leer Colosenses 3:13. No lo voy a leer por falta de tiempo, pero en 1 Corintios capítulo 7 hay un verso ahí que dice, a los que están unidos en matrimonio, manda el Señor que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y termina diciendo, y el marido no rechace a su mujer. Se está prohibido. Si la persona quiere reconciliarse, no debe rechazarlo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué dice, si se separa, quédese sin casar? Porque una persona puede recibir un caso de infidelidad y la persona que es ofendida así, lo primero que va a sentir es el impulso de divorciarse de esa persona. Supóngase usted que lo hace. La Biblia dice, quédese sin casar. ¿Qué quiere Dios con que se quede sin casar? Precisamente porque Dios sabe que más adelante, cuando la persona se enfríe un poco del problema, cuando la cabeza se baje de su furor, la persona lo va a reconsiderar, porque le va a hacer falta a su mujer. Y si no le hace falta a su mujer, va a sentir necesidad de mujer. Entonces, cuando el hombre esté durmiendo en su cama y tire el brazo así y vea que no aparece mujer, él va a pensarlo 2 veces. Y va a pensar, oye, cualquiera de una oportunidad. Entonces, por eso que dice, quédese sin casar o reconcíliese con su mujer. ¿Verdad? Y dice, el marido no rechace a su mujer.
sea, está prohibido. Porque si usted no le puede decir a esa persona, te perdono, pero no te puedo recibir. No, porque no funciona así. Si usted peca y se descarria, y usted viene donde Dios y le dice, Señor, perdóname, y Dios le dice a usted, te perdono, pero no puedo recibirte, ¿usted se va a sentir bien? No, dice que de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿qué debe hacer una persona cuando alguien arrepentido viene y le pide perdón? Debe perdonarlo. Pero cuando comienza la nueva vida matrimonial, entonces la persona ofendida no debe vivir recordándole a esa persona el pecado que cometió. Usted no puede estarle diciendo, acuérdate que tú cometiste tal cosa. No. ¿Sabe por qué no? Porque cuando Dios nos perdona, dice que Él olvida todas nuestras ofensas y nunca más se acuerda de ellas. Y dice, tus pecados pasan de ser rojo a ser blanco como la blanca nieve. Dios borra. Entonces nosotros también debemos borrar. Si usted le recuerda a la persona su pecado, usted peca. Está prohibido eso y usted no ha perdonado. ¿Entiende? No sé si con esto es suficiente lo que hemos hablado, pero cualquier pregunta de alguien de los que están aquí pueden hacerla. No, el punto más es el salvo por fornicación. Salvo por fornicación. Es el punto que ellos más siempre preguntan. Si usted le da un retoque, ahí cerramos. Sí. Repetimos, cuando dice salvo por fornicación, ya demostramos, usted puede devolver el video, como usted lo va a tener en su casa. Usted puede devolver el video y va a ver que causa de fornicación es que una persona es recasada. Podemos darle un review rapidito a la parte que afirma eso. Eso está en el libro de Éxodo 34, 15. Dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán. Dice, no hará alianza, ¿por qué? Porque ya el pueblo tenía una alianza con Dios. Tenía un pacto con Dios. Dice ahí que si hace alianza con otros dioses o con otros pueblos, dice, fornicarán. Entonces, ¿qué es la fornicación? La fornicación es el estado de una persona casada y divorciada, casarse con otra persona, estando aún su compañero actual o el compañero anterior vivo. Ahora, si la persona con la que usted se casó se murió, usted se puede casar a la misma hora, el mismo día. Pero si está vivo, entonces no puede volverse a casar con nadie más, porque el pacto de Dios es hasta que la muerte los separe. ¿Comprenden? Si fuera posible divorciarse y casarse otra vez, entonces Juan el Bautista no tiene que pelear con Herodes, porque se casó nuevamente con una mujer que se había divorciado de su hermano Felipe. Si fuera posible, Pablo no tiene que dirigirse a 1 Corintios capítulo 5, donde un joven se casó con una mujer que se había divorciado del papá de él. ¿Comprende? Eso es fornicación, un recasamiento. Ya finalmente, en otro video vamos a grabar los diferentes tipos de fornicaciones, para que usted lo conozca todos y de esa manera sepa distinguir. Recuérdense que Esaú se le llama fornicario, pero Esaú no tuvo relación con nadie. O sea, la fornicación nada más no es relaciones sexuales. Por esa razón, esa palabra no se debe cambiar en la Biblia porque no es terrena. Pero toda la Biblia moderna, búsquenla, en toda la Biblia moderna ponen salvo porque infidelidad sexual. Eso sí, eso no es verdad. Eso no es verdad, eso es una mala traducción. ¿Comprenden? En otro, la palabra fornicación viene del hebreo y el griego, porneia y sanum, respectivamente. En ambas, cuando usted lo busca en la concordancia Strong, nueva concordancia exhaustiva Strong, usted va a encontrar que esa palabra parecen tener, dice, son sinónimas, pero en realidad no lo son. En otro programa vamos a demostrarle que no lo son, aunque lo parece. ¿Comprende? Porque los versos donde aparecen ligadas ambas cosas, hay una manera de distinguirla. Pero no se lo podemos decir ahora. Vamos a hacer otro video con ese propósito más adelante. Dios les bendiga y espero que les sirva de ayuda. Cualquier pregunta la pueden mandar a este canal de cualquier cosa que no hayan entendido. Bye bye. Dios les bendiga. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.
hasta que la muerte los separe. Solo ella hará separación entre nosotros. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor a vuestras armas, aunque amándolos más, sea amado menos. Siempre fuerte. Sálvate.